Estas empresas e instituciones a las que les interesa el campo y su gente auspician este programa. Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Banco Provincia de Buenos Aires y sus empresas. Con todo, con todos. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación. Molinos Río de la Plata. Para su producto yerba mate nobleza gaucha, molienda equilibrada. Nación AFJP. La única AFJP que por ley garantiza rentabilidad positiva. Nación AFJP 348-2800 o 0800-6-2800. Sancor, Cooperativas Unidas Limitada, la empresa láctea número 1 del país. Por tradición, por presencia y por vanguardia tecnológica, FATE es la empresa que está siempre en el camino de los argentinos. FATE, calidad internacional. Banco de la Nación Argentina, para su producto Agronación, la tarjeta de crédito para el hombre de campo. Cabaña Las Lilas, la mejor carne argentina. Agrofarma, para su vacuna contra la brucelosis bovina, la vacuna más segura, única, con exclusivo envase de seguridad. Agrofarma es marca de confianza. Ivomec, líder mundial en antiparasitarios, lo invita a asociarse al exclusivo club Ivomec, beneficiándose con importantes descuentos y servicios. Asóciese gratis llamando al 0800 2 2582. Agromec, la empresa argentina que conoce al productor argentino como pocos y le responde como ninguna. Novartis, empresa formada de la fusión de los laboratorios Ciba y Sandoz, líder mundial en protección de cultivos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Quiere que le adelante más o menos lo que vamos a ver hoy y a escuchar? Porque, por ejemplo, de entrada nomás va a estar el doctor Capese redondeando todo este concepto ilustrativo sobre el tema de la brucelosis. Ya fueron 2 notas y vamos a ir redondeando. Esto es una campaña nacional y usted tiene que estar atento. La señora Bugatti nos va a hablar de los microinjertos y va a hacer una tarea. Hay un paisano mío, tendría que decir el señor Pinto, pero allá le decíamos el Cabezón Pinto. Cabezón Pinto ha estado en la Expo Chacra, se encontró conmigo, con Catena ahí en Agrego, y en medio de un algodonal que estaba ahí en la Expo Chacra, hablamos de la Expo Algodón de Villa Ángela. Eso se lo vamos a mostrar también, y después le vamos a hablar también de que empieza la fiesta del algodón en Cespeña, un mes antes, en las primeras semanas de mayo. Vamos a hablar de soja transgénita. Y usted dice, ¿qué es eso que cruzó el Atlántico? No, transgénita es casi esto que han hecho, vio, con la cuestión de la oveja Dolly, ¿vio? Pero en planta. Pero a propósito de eso, de los clones animales, ¿sabe quién va a venir a hablar de esto? Va a venir el ingeniero Guillermo Joandet a hablar con nosotros. Y por último, vamos a redondear también el tema de los problemas de la parasitosis. Si le parece, yo arranco con la nota de brucelosis y me voy ya a buscarlo al doctor Capese, que ya está instalado en la cocina. ¿Le parece? Vamos. La industria láctea y el SENASA han establecido un convenio.
al cual ya se han sumado las más importantes empresas del sector a fin de cumplimentar las exigencias de los organismos sanitarios internacionales para permitir el ingreso de productos lácteos a los países más desarrollados, lo que daría gran impulso a la lechería argentina. Para ello, se han fijado las normas que permiten obtener el certificado de establecimiento apto para la exportación. Este plan es el arma idónea para erradicar la brucelosis, debiendo el productor ganadero de carne o de leche observar estrictamente estas normas y elegir la vacuna más segura. Buenas tardes, doctor, porque estamos en buenas tardes. La vacuna más segura, dice ahí el comentario. Así es. ¿La vacuna de la brucelosis es igual que la vacuna de las tosas? No. Lo primero que tenemos que establecer para ver las diferencias es que la aftosa está producida por virus y la brucelosis por bacterias. Así que la primera diferencia es que es una vacuna a virus la de aftosa, a bacterias la de brucelosis. Pero hay una diferencia más importante aún. Dentro de la vacuna los virus, en la vacuna de aftosa están muertos. Dentro de la vacuna de brucelosis las bacterias están vivas. Ajá. Y estas bacterias protegen al bovino cuando lo aplicamos, pero si el humano llegara a tomar contacto con la vacuna, puede llegar a enfermarse. No olvidemos que la brucelosis es una zoonosis. La vacuna, otra de las diferencias es que la vacuna, antes de aplicarla hay que reconstituirla. La vacuna en sí está liofilizada. ¿Lo mostramos? Perdón, ¿qué es liofilizada? Bueno, para explicar qué es una liofilización tenemos que acordarnos un poquito de física de los tres. Acá se mezclan los elementos. Aquí hay que mezclarlos. Ajá, el diluyente con la pastilla liofilizada, que es la que tiene las bacterias. Les decía los tres estados del agua. Dentro del termo, el agua está líquida. Sí. Si esta agua la ponemos en un freezer, ¿qué se hace? Congela, estado sólido. Si esta agua que está dentro del termo la ponemos en la pava y nos olvidamos y la dejamos caminar, se evapora. Ahí tenemos los tres estados físicos: sólido, líquido y gaseoso. Ahora yo les doy un cubito y le digo caliéntenlo. ¿Qué pasa? Se derrite. Se derrite. Bueno, la liofilización consiste en calentar ese supuesto cubito, pero que pase a estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Eso se logra en una atmósfera de alto vacío. Por eso, para la producción de brucelosis se necesita una alta tecnología. Dentro del país hay 12 laboratorios que están elaborando esta vacuna aproximadamente, y hay 4 solamente, incluyendo Agrofarma, que pueden hacer el ciclo completo, es decir, todo el proceso de liofilización. Ahora, Juan Carlos, ¿por qué este envase con tantas precauciones? Bueno, el tema es el siguiente: no solamente estamos pensando en proteger al bovino, hay que pensar en proteger al vacunador y proteger al medio ambiente. Este es un envase de seguridad que está diseñado para que se manipulen los frascos sin que el vacunador tome contacto con posibles derrames por el efecto spray, al reconstituir la vacuna, etcétera, que se puede contagiar. Que se podrían llegar a contagiar. Así que estamos pensando en el vacunador por un lado y en el medio ambiente, porque estos frascos normalmente se tiraban al lado de la manga, todo el mundo lo sabe. Bueno, estamos concientizando a la gente, poniendo en cada envase térmico bolsas de residuos patológicos para que se coloquen los frascos ahí adentro, se cierren. Mostramos que dice residuos patológicos. Y que se tiren y se incineren en los lugares que corresponden. Así que terminás de vacunar, bolsas de residuo y al fuego. Exactamente. Eso después ya lo hace cada uno de los entes, el sistema de destrucción. Pero estos elementos tienen el valor intrínseco de por sí de la seguridad, pero también llevan implícito el tema de concientizar a la gente. Y yo siempre le digo que aparte de todos estos elementos hay que aplicar el menos común de los sentidos, que es el sentido común. Aplicando ese sentido, muchas medidas de seguridad nos van a servir. ¿Se termina la brucelosis? Sí, se termina en un periodo que va a ser largo, quizás 8 o 10 años vamos a pelear, pero la brucelosis la tenemos que terminar con el plan nacional, con buenas vacunas y con la certificación que corresponde. Rapidito y al pie, como dicen los uruguayos. ¿Viste? Para el cristiano, ¿hay vacuna? Para el cristiano no hay vacuna, hay tratamiento, lo dijimos en el programa anterior, diagnóstico precoz
y tratarlo cuando se enferma. Pero las vacunas por ahora no funcionan. Solamente para los vacunos. Solamente para los vacunos, y estamos desarrollando a título de primicia una vacuna para ovinos y caprinos. Ajá. Bueno, quiere decir que lo único que queda en el ser humano es prevenir. Prevenir. Exactamente. Bueno, vamos a trabajar todos juntos para que la cosa camine como ha caminado lo de las tos. Es necesario así y lo logramos. Lo convido con un mate y los invito a ustedes al próximo bloque. Vamos a estar con la señora Cristina Bugatti, los microinjertos. Me parece muy bien. ¿Te parece? Sí, cómo no. Va. Chao. Bueno, yo le voy a convidar un mate a Cristina. Muy bienvenido, Luis. ¿Eh? Muy bienvenido. Bueno, ¿usted tiene idea cómo se puede generar un citrus que no tenga virus? Usted sabe que los atacan, Sí. a los citrus los atacan todos los La virus. idea que tengo es que es una bendición del cielo, un citrus sin virus. Bueno, acá hay gente que además de la bendición del cielo lo puede evitar técnicamente Bueno. y es el INTA de Concordia y lo muestra. ¿Lo vemos? Bueno, es una gran noticia. María Inés, los virus son un flagelo para la humanidad y obviamente para la producción. Los citrus no escapan a esta realidad. ¿Cómo hacen ustedes para obtener una planta libre de virus? Utilizamos la técnica de microinjerto in vitro. El primer paso es sembramos una semilla de un portainjerto en tubo de ensayo, la ponemos a germinar en la oscuridad y al cabo de 2 semanas tenemos el plantín listo para microinjertar. Utilizamos de la planta que está enferma en el campo brotes como estos que vemos acá, le sacamos las hojitas más grandes y bajo la lupa en condiciones estériles injertamos el extremo del brote en el plantín germinado en la oscuridad. ¿De qué tamaño es ese injerto? De 0,2 milímetros. Se hace con lupa. Con una lupa, sí. A simple vista no se ve. Una curiosidad. Si esta planta estaba enferma en el campo y vos sacaste un brote, ¿por qué este brote no tiene virus? Porque la hipótesis es que los virus no alcanzan a llegar hasta el meristema, que es el punto de crecimiento del brote. O sea que ese tejido está libre de virus. El virus está a 2 milímetros o varios milímetros más abajo. Es decir, que en los tejidos en crecimiento el virus no está y eso nos garantiza en alguna medida que esa planta que estamos injertando no se va a contaminar. ¿Es así? Exactamente, sí. O sea, el meristema le lleva varios milímetros de ventaja al virus. María Inés, ¿vos con esto asegurás total y absolutamente que la planta que produciste no tiene virus? No, hay que hacerle pruebas de diagnóstico, que es lo que les va a contar Norma. Norma, ¿cómo termina esta historia? Es decir, hicimos el injerto, todo este proceso que es un trabajo de locos y todavía existe la posibilidad de que la planta esté enferma. Sí, yo soy un poco el abogado del diablo, es decir, ella hace el trabajo y yo controlo si el trabajo lo hizo bien. Los virus se transmiten todos por injerto, y los viroides y las enfermedades relacionadas. El hecho de que ella haga el microinjerto no nos asegura la sanidad, porque como dijo María Inés, depende del tamaño del microinjerto que haga, la posibilidad de que esté libre o no de virus. Cuando la planta ya se adaptó a maceta, como está esta, después de realizar un microinjerto, y crecido con un tamaño suficiente, empezamos a hacerle los controles de enfermedades para virus. Nosotros en la estación experimental controlamos 4 enfermedades: zoonosis, exocortis, siloporosis y tristeza. Los métodos que se utilizan pueden ser de laboratorio o de invernáculo. Los de laboratorio se hacen sistema inmunoenzimático. ¿Cómo se realiza para detectar SIDA en el humano? Bueno, igual, exactamente igual para los virus del caso de tristeza. Para los otros virus usamos plantas indicadoras. ¿Qué significa esto? La planta indicadora es una planta que marca la enfermedad que estamos detectando y nada más que esa. Es decir, ¿Es visual los síntomas son todos visuales. Todos visuales. Todos visuales. Es decir, vos traes el microinjerto que te entregó María Inés y lo pones en dónde y cómo para testearlo. Lo ponemos en condiciones de invernáculo, en forma aislada, es decir, que no debe entrar insectos y a temperatura controlada. Este invernáculo donde estamos trabajando se maneja entre 18 y 24 grados para un tipo de virus y entre 28 y 32 grados para otro tipo de virus, según lo que detectemos.
La planta de microinjerto, esa candidata planta madre, se cría en estas condiciones. Yo saco las muestras, como sacaría una muestra de sangre en la persona, y la pruebo sobre las plantas indicadoras, en diferentes condiciones de temperatura según la enfermedad que estoy detectando. Y ahí finalmente vos asegurás que la planta está libre de virus. Sí. ¿Aseguro o no? ¿O no? ¿O no? ¿Y la planta enferma qué pasa? La planta enferma se tira. Y se vuelve a realizar de vuelta el proceso de microinjerto y de vuelta todos los análisis. Los test tardan hasta 2 años en terminar. 2 años. Sí. Esa es la diferencia entre un test de laboratorio, como sería el sistema de ELISA, para SIDA, que es en 48 horas está. Con plantas indicadoras van entre 6 meses y 2 años. Depende del tipo de virus que estamos trabajando. Realmente pienso que es un esfuerzo que vale la pena porque finalmente todos los productores argentinos y los de la Mesopotamia tienen la garantía de que las plantas que se llevan de acá están total y absolutamente libres de virus. Yo quería comentarte una cosa. Más de 50 tipos de enfermedades se transmiten por injerto. El microinjerto las elimina todas. A veces no se sabe quién la causa, pero sí hay una forma de control. El microinjerto y los controles posteriores. Gracias a las dos. No, al contrario. Bueno, este es el trabajo que hace el INTA en cada una de sus especialidades, sí, ¿no? es. Un trabajo minucioso, un trabajo anónimo, si se quiere. Y admirable pero, porque están en el lugar de los hechos, Está. desparramados por todo el país. Es realmente admirable la función de INTA. Bueno, yo la convidé con un mate, ahora usted me va a convidar con su sabiduría. Bueno, Luis, no se pase. Bueno, no, Mire, todos conocemos las prímulas, que son unas hermosas plantitas de jardín cuya fotografía con toda seguridad va a salir en cámara ahora. Ajá. Y que dentro de 2 o 3 meses ya van a estar en todos los jardines, porque justamente prímula quiere decir primeras o ¿sí? Primaverales. Ajá. Y usted cuando las ve en la fotografía se dará cuenta que en su jardín también las tendrá. Ajá. Venden las plantitas así florecidas. Bueno, pero hay una confusión con otra planta. Y esta charlita es a raíz de un artículo apareció en un importante diario, en la sección campo de un importante diario, donde hablaba de la prímula como una planta capaz de cultivarse con grandes ventajas, porque de su semillita, no sé si la ven acá la semillita, se extrae un aceite, que es el aceite gamma-linoleico, que tiene grandes aplicaciones medicinales. Ajá. Yo he leído un librito que ahora les voy a mostrar, que es del laboratorio, de manera que vamos a tomar con pinzas la información que da. Pero en cambio tengo la información que me da un médico reumatólogo muy bueno, que es el doctor Guillermo Tey, que intervino en las investigaciones esas. A ver, déjelo quietito porque estaba con brillo. ¿Ahora? Esa es la flor. Ajá. Bueno, esta flor es una autóctona de América, de Norteamérica. Ajá. Y allá se llama primrose. La traducción le dicen prímula del atardecer. Ajá. Y no es así. Es esa plantita que también vemos acá, que usted encontrará mucho en los campos de Entre Ríos, y que de Entre Ríos le dicen flor de la oración, ajá, porque se abre a la tardecita. Acá la tenemos toda marchita. Esta es una planta cultivada en la Facultad de Agronomía. Bueno, y aparece... En el diario aparecen hablando de la prímula de los jardines, ajá, cuando no tiene nada que ver. Ajá. El cultivo interesantísimo que se abren, según el libro del laboratorio, dice que es una planta revolucionaria en la medicina, que ataca los procesos inflamatorios, ajá, lo cual tiene que ver con todos los reumas, con el asma, con problemas cardíacos, con la famosa esclerosis múltiple. Yo repito lo que dice el laboratorio, ¿no? Pero realmente, ya le digo, el testimonio de mi médico, bueno, y la planta se llama Oenotera bienis o Oenotera lamarckiana. Son las 2 variedades que dan esta semilla con esta propiedad. Sí. Enotera, pero no era, ¿o sí? ¿No? Pero usted acuérdese por Entre Ríos, que le dicen flor de la oración. Flor de la oración. Qué nombre bonito. Bueno. Yo ahora le convido con otro mate, bueno, y le voy a pedir que se quede por ahí, que vea a mi amigo Pinto contándome lo de la Expo Algodón, y vamos a hablar también de agroturismo, una nota que le quedamos a deber de la semana pasada o la anterior, que habíamos prometido, agroturismo en Chubut. Un momentito. Pero qué bueno, nos podrían convidar.
Bueno, fíjese, ingeniero Soler, que en ese momento de la nota que va a venir, usted ya se había vuelto para Buenos Aires. Sí, señor. Sí, porque usted es cierto. De tiro corto. Sí, entonces yo fui ahí al stand de Agrebo y ahí había una serie de cultivos. Entre esos cultivos estaba el algodón, que no es sencillo que haya buenas plantas de algodón en Buenos Aires. Y excelente cultivo. Excelente cultivo. Entonces, como había un paisano mío de Villa Ángela tratando de promover la Expo Algodón, que es una exposición que se hace a campo, hablando de todo lo que tiene que ver con el algodón, que ya se hizo el año pasado y este año va a ocurrir entre el 6, 7 y 8 de junio. Exacto. Vamos a ver la nota porque estamos también con el dueño de casa, con Catena. Exactamente. De la gente de Agrebo. ¿Lo vemos? ¿Cómo no? Adelante yo, entonces. En Villa Ángela el año pasado se hizo la primer Expo Algodón a raíz de que nosotros somos el epicentro del cultivo de algodón, ya que en el Chaco se siembra el 65% de este cultivo en relación al país. Un grupo de gente encabezado por el ingeniero Simonella se animó a hacer esa primer muestra donde tuvo el gran apoyo de muchas empresas, así como Agrego, que estuvo también en el Chaco y va a volver a estar de nuevo en el 97. Muchísimas empresas han apoyado esta gestión de la gente de Villa Ángela porque es un hecho regional, diría. Pero de una producción importante. De una producción importante. O sea que con esto estamos invitando. Con esto estamos invitando a la gente que participe y a que concurran. A las empresas también. A las empresas para que concurran y a la gente del país para que vea cómo se cultiva el algodón, cómo se manejan las máquinas, cómo aprende el colono desde en su mismo centro de producción, aprende porque las empresas llevan sus máquinas, su tecnología, sus cosas modernas y aprende el colono cómo se trabaja, el nuevo manejo de la nueva tecnología. Don Catena, este es hombre de Agrebo. ¿Cómo era la cosa esta de los bichitos? Esto hay que respetarlo. Así es, ustedes saben que el anteaño en el Chaco tuvimos serios problemas con distintos insectos y a raíz de eso se implementó fuertemente el programa de manejo integrado de plagas. Significa que hay que hacer uso racional de los insecticidas para respetar fundamentalmente lo que acá estamos viendo. La vaquita de San Antonio, las arañas, las crisopas, porque esto ayudan a controlar a los insectos, a los malos. Por eso los llamamos benéficos. Por eso que el mensaje sería que, por favor, hay que asesorarse respecto al manejo integrado para un uso racional de los insecticidas que hoy hay presentes en el mercado. De paso cañazo, ¿vio? Exactamente. Promovimos la Expo Algodón, pero también gente explicaba eso. No hay que matar todos los bichos. Seguro, seguro. No tirarle con lo que corresponde, no con artillería pesada. Alguna vez yo comentaba, incluso en el escenario, porque me gusta aportar cosas, aunque uno haga un recital de humor, que el exceso del veneno que se usó en algunas temporadas, años A, era tan fuerte que cuando las lechuzas comían esos insectos muertos, morían las lechuzas. Al morir las lechuzas se murió el control natural que tenía el roedor que provoca el mal de los rastrojos. Exactamente. Y por eso tenemos mal de los rastrojos. Exactamente. ¿Entendés? Entonces, hay que ser muy prudente en todas estas cosas y, bueno, escuchar a los que saben. Exacto. Bueno, esto fue, aclaramos que 6, 7 y 8 de junio va a ser la Expo Algodón en Villa Ángela, Chaco. Pero en Saspeña, a 93 kilómetros al norte, un mes antes, o sea, del 8 al 18 de mayo, va a ocurrir la Feria Chaco y la Fiesta Nacional del Algodón con el algodón con elección de reina. En Saspeña. En Saspeña. El año pasado concurrieron 110.000 personas. Se mueven los chaqueños. Y esperan que este año sea más importante. Bueno. Bueno, el otro día anunciamos una cuestión de agroturismo en Chubut. Y se nos ha ido el tiempo. Y se nos ha ido el tiempo porque llegaron muchos invitados y no los podés echar a los invitados. Exactamente, sí. ¿Está? Así que bueno. Vamos a la nota. Vamos a la nota. Bueno, cómo no. Juan Carlos, vos sos una persona que te has dedicado toda tu vida a la actividad inmobiliaria. ¿Cómo surge, cómo nace esta historia del agroturismo? Bueno, yo hace más o menos 20 años, o 17 años que tengo este establecimiento y viendo las condiciones, como ustedes lo verán, que es un
un campo realmente que es un oasis dentro de la estepa patagónica, había que buscar otra alternativa. Y una buena alternativa era el agroturismo. ¿Por qué decís otra alternativa? Porque el campo patagónico como campo ya no va más. ¿Con la oveja no alcanza? Con la oveja no alcanza. Hay que buscar otra fuente de ingresos. Hay que buscar otra fuente de ingresos y hay que buscar diversificarlo un poco más. Obviamente estamos lejos, estamos en la Patagonia, en la provincia de Chubut. Desde el punto de vista comercial, vos has invertido acá un montón de plata. Sí, más o menos he invertido unos $480.000. ¿Qué hiciste? Me ayudó un fondo provincial que se llama Fondo Financiero Permanente. Tenés una casa que tiene un montón de comodidades. Tengo una casa grande que se fue declarado monumento histórico y después hice más o menos en construcción para una hostería unos 600 metros cubiertos. ¿Cuánta gente pensás que podría llegar a venir aquí cuando esto esté funcionando? Yo pienso que podría llegar a venir muchísima gente, mercado hay. Lo que pasa que como la modalidad del agroturismo es atenderlo directamente, la misma gente de la estancia, habría que trabajar con menos gente. Capacidad para 40, 45 personas tiene, pero la idea es trabajarlo con 23, 24 personas. Tenés acá, además de todo este marco espectacular de la provincia de Chubut, un monumento histórico. Claro, hay una capilla del canónigo Vivaldi, de más o menos 110 años de antigüedad. Que se hizo y aquí está casi intacta, ¿no? Se hizo y estaba un poco deteriorada y la fuimos reparando con el tiempo y ya prácticamente está intacta. Imagínate que yo soy mañana un potencial cliente tuyo, llamo por teléfono, digo, señor Chachero, me interesaría ir a Los Jaros, pasarme unos días a su hostería o a su campo. ¿Qué me va a ofrecer? ¿Cuál es tu respuesta? Y la respuesta es, te voy a ofrecer la vida de campo. O sea, todo lo que se puede hacer en un campo, la actividad de campo. Aparte de eso, esto tiene historia, cabalgatas, trekking, pesca, toda la vida al aire libre, algo ecológico. Es decir, la gente aquí, vos lo que pensás es que no tiene que venir a hacer la vida que puede hacer en un hotel convencional, sino que tiene que incorporarse a la vida de campo. Esa era la idea. Correcto, esa es la idea. Tiene que incorporarse a la vida de campo. Que la gente trabaje, que la gente haga todas las tareas de campo. Que la gente haga en este campo como si fuera de él. Me decías al principio que en la Patagonia la producción ovina, pasa por un mal momento, hay que buscar nuevas alternativas. Vos avisarás que pusiste toda la sal a la parrilla acá. ¿Qué futuro ves para vos y eventualmente para algunos otros productores de la Patagonia que puedan tener una situación similar a la tuya? Bueno, sí, yo pienso que realmente para hacer esto hay que tener mucho coraje y arriesgarse demasiado. Pero pienso que hoy en este momento es una de las salidas más importantes, viendo cómo está el agroturismo en el mundo. Hay muchos establecimientos en estas mismas condiciones y casualmente ahora en Chubut estamos haciendo un tipo de asociación, como se hizo en Santa Cruz, para trabajar más o menos, hacer un circuito dentro de la provincia. Aquellos productores que son vecinos tuyos, entre comillas, porque la Patagonia es muy grande, de alguien que ya empezó a hacer esto, que ya va acumulando una pequeña experiencia, que aquel productor que todavía está diciendo, bueno, a mí esto me gustaría, pero tengo miedo. ¿Cuál sería tu consejo de productor a productor? Yo pienso que hay que arriesgarse, no tanto porque esto es una inversión muy grande, pero hay que arriesgarse porque yo pienso que es la única salida. Aparte, el mismo gobierno de la provincia de Chubut, los entes de turismo, ellos están colaborando mucho con esto, para que la gente tenga una alternativa más en el campo, ¿no? Así que realmente vos pensás que en las grandes ciudades la gente estaría dispuesta a acercarse a este u otro lugar, pasar un día de campo y pagar por ello. Sí, estoy re convencido. ¿Es más negocio que la oveja? Sí, mucho más negocio, sí. Chao, Juan Carlos, hasta luego.
Bueno, esa nota que veían de agroturismo, que es allá en la zona de los Altares en Chubut, estaba explicada por Juan Carlos Chachero. Yo le voy a dar el número de teléfono por si alguno se tienta para ir, para que no vaya crudo, sino que pregunte. El 0965, que es el prefijo. 0965, el prefijo. Y después 30988. Le reitero, prefijo 0965 30988, y agradezco al amigo Chachero porque ha atendido a los muchachos del equipo. Y cuando yo digo los muchachos del equipo, incluyo al cameraman, a mi hijo que anda con la Pampita, y al ingeniero Soler. Y ya ahí es palabra mayor. Atenderlo a Soler cambia la cosa, porque ahí le hay que darle de comer y de tomar. Bueno, vamos a darle la bienvenida a estos dos ilustres visitantes. Sí, señor. El doctor Hop, como hacía... Tecnólogo de INTA Castelar. Eso. Y Guillermo Joandet. Ingeniero Guillermo Joandet. El hombre va a hablar sobre plantas transgénicas, o sea que quiere decir con genes de otros. Exactamente. ¿No? Y el hombre va a hablar de clones. Exacto. O sea, de la oveja Dolly. Sí. ¿Dolly estuvo en todos los diarios. Sí, Dolly. O sea, son temas distintos. Así que, si le parece, vemos primero una nota que hay sobre las sojas transgénicas y después le entramos a hacer preguntas a él. A él, que es especialista en el tema. ¿Qué tema, no? Agárrese. Acá se cosechó el trigo, inmediatamente se sembró una soja, que todo el mundo conoce a esto como soja de segunda. Pero ustedes lo tienen en el sector de novedades. ¿Por qué? Lo hemos incorporado a esto como para que la gente conozca que hay disponibles ya en el mercado variedades, en este caso de soja, e híbridos, en el caso de maíz, transgénicos. Es decir, que bueno, genéticamente están modificados, por lo tanto le permiten tolerar ciertos herbicidas que serían letales para los hermanos no modificados genéticamente. ¿Qué modificación se le hizo a esta soja? En el caso de la soja tiene un gen incorporado de la petunia, que esto lo que hace que esta especie es resistente a Roundup. Entonces, incorporándole un gen de la petunia a una soja, la transforman en transgénica, se le pasa Roundup, hace un control total y deja exclusivamente la línea de soja, como se puede ver en este momento, que hay soja convencional, soja común, la que todo el mundo conoce. Que está muriéndose, todo el trigo grocho más todas las gramíneas de verano que vienen. Está todo seco. Está todo seco y esto sí. La soja no. La soja está excelente, pusimos 3 litros de una versión nueva de Roundup granulado, que es todavía menos contaminante porque todo lo que viene granulado son sobrecitos hidrosolubles y estamos trabajando con materiales cada vez más limpios. Horacio, ¿cuál sería el riesgo? Ya hubo algunas organizaciones, en el caso de Greenpeace, que han hecho algún tipo de crítica a esto, pensando que aquí se podría estar generando el Frankenstein, si vos querés, de la agricultura. ¿Cuál es tu opinión? Yo soy en general de pensar en positivo, o sea, cuando esto se largó, digamos, como tema, todo lo que es ligado con humano, una vez vimos fotos de un cerdo con cabeza de vaca, en fin, cosas que por ahí medio exageraban. Si esto está controlado, como está controlado en Estados Unidos por la Organización Mundial de la Salud, exigir un protocolo estricto de elaboración, de seguimiento, de prueba, estos materiales ya están disponibles, mejor dicho, están resistiendo pruebas hace 15 años y están liberándose al mercado recién en esta campaña 97, en soja y también en maíz. Lo que yo opino a nivel de técnico, esta no es la visión ni la palabra oficial del INTA, es que puede llegar a ser una de las llaves que nos permite, pensando en positivo, en alimentar el mundo que está creciendo en una forma descontrolada, quizá, y en los próximos 50 años vamos a tener el doble de población mundial, con la mitad de los recursos erosionados como hay en el mundo, con poca reserva de agua dulce. Creemos que todo lo que puede venir positivamente de la elaboración de la tecnología de modificación de especies que toleren agua salada, que sean resistentes a insectos, con lo cual nos va a llevar a bajar drásticamente el uso de insecticidas, de fertilizantes. Todo esto yo creo que es un camino. Por ahí me equivoco, que veo solamente la parte positiva, pero creo que si están detrás de esto organismos internacionales serios que están acompañando a Europa, en algunos países de Europa, como es Suiza, Estados Unidos y Argentina, creemos que somos, yo soy, creyente que esto, como decía, puede llegar a ser una alternativa válida para resolver algunos problemas de hambre. Chao, Horacio, muchas gracias. Gracias a ustedes.
¿Tenía algo que ver esa ollita de 3 patas, que era un contrasentido de lo que estamos hablando de la biotecnología, pero todo va a parar a esa olla, ¿no? Todo va a parar a esa olla, pero además él decía el problema del hambre y pusimos ahí una olla que simbolizaba la comida. Bueno, doctor Job, usted es del INTA de Castelar y tiene que ver con esto de las plantas transgénicas. Así es, nosotros trabajamos en eso. ¿Y qué es una planta transgénica para doña Felisa o doña Elisa, que es la que va a querer saber de esto? Bueno, me parece que usted lo resumió mejor que yo. Es una planta con un gen de otro. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Digamos, desde hace muchísimos años nosotros sabemos que los mejoradores han incorporado ciertas características a los cultivares, a las variedades, y cuando, por ejemplo, encontraban que un determinado cultivar se volvía susceptible o sensible a una enfermedad, tenían que hacer algunos cruzamientos genéticos, o sea, mezclar su genoma con el de otra planta para poder incorporar esos genes que le confieran resistencia, por ejemplo, a una enfermedad. La ingeniería genética es una herramienta nueva del mejoramiento que permite ampliar el horizonte, digamos, del mejorador, en el sentido de que ya la limitación del cruzamiento normal, llamemos biológico, está superada porque por una serie de herramientas que disponen los biotecnólogos se puede introducir limpito un determinado gen, no ya de otra planta, sino incluso de una bacteria, digamos, sin ningún problema, en una planta, y que la planta lo exprese en una forma correcta, es decir, obtener una resistencia. Ahora, doctor, yo le reitero un poco una pregunta que le hacía al técnico que entrevistaba en la nota recién. Hay gente que tiene miedo, hay gente que está preocupada, hay organismos que han salido a la palestra de todo esto. Entonces la pregunta es, ¿hay seguridad? Ustedes que manipulean la vida, ¿pueden decirle a la gente quédese tranquila, que no va a pasar nada? Bueno, como en todas las cosas hay un riesgo. Referente a la primera parte de su pregunta, da la casualidad que yo también soy integrante de una comisión creada en la Secretaría de Agricultura, que se llama CONAVIA, que es la Comisión Nacional de Seguridad, de Bioseguridad, en estos aspectos, que ha estado analizando, por ejemplo, en el caso de la soja transgénica, los ensayos que se han estado haciendo durante ya 6 años en los campos en Argentina. Han analizado toda la documentación que tiene que ver con ratones que fueron alimentados con las hojas, los peligros ecológicos, la posibilidad de cruzamiento, es decir, no solamente lo que la gente a veces piensa simplemente el problema humano, sino incluso el problema ecológico de que, por ejemplo, la planta se convierta en una maleza en forma incontrolada. En ese sentido, le puedo decir que en Argentina, digamos, tiene reconocido a nivel internacional por todos los organismos de seguridad conocidos, digamos, una comisión que funciona correctamente y que analizó todos los riesgos que podía implicar la liberación al mercado de una soja transgénica. Y créame que así como pasó con la insulina, cuando se produjo por ingeniería genética, que ahora ya nadie habla de ella, digamos, donde hubo también un análisis previo, en este caso también un análisis, y que no hay, digamos, un peligro importante. Siempre existen riesgos menores, en el sentido de que uno siempre empieza con algo desconocido. Esta soja, por ejemplo, se les hicieron análisis parecidos a los que se hacen con alimentos y con medicamentos antes de liberar al mercado. Cuando se libera un medicamento, nosotros sabemos que a veces puede haber problemas. La verdad de la milanesa es que se cuida el detalle para que la población del mundo no tenga problemas. Después vamos a volver porque tenemos que seguir con los clones de la Dolly, pero yo después le voy a dejar pendiente una pregunta. Se ha hablado de las plantas transgénicas y demás, que hay una papa que va a producir plástico. Después me contesta. ¿Qué tal, ¿Se imagina hacer unas palanganas con papa ahí?
Están auspiciando este programa Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, Banco Provincia de Buenos Aires y sus empresas, con todo, con todos. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación. Molinos Río de la Plata, para su producto yerba mate nobleza gaucha, molienda equilibrada. Nación AFJP, la única AFJP que por ley garantiza rentabilidad positiva. Nación AFJP 348-2800 o 0800-6-2800. Sancor, Cooperativas Unidas Limitada, la empresa láctea número 1 del país. Por tradición, por presencia y por vanguardia tecnológica, FATE es la empresa que está siempre en el camino de los argentinos. FATE, calidad internacional. Para impulsar la productividad en rural, Agronación, la tarjeta de crédito para el hombre de campo. Banco de la Nación Argentina. Cabaña Las Lilas, la mejor carne argentina. Agrofarma, para su vacuna contra la brucelosis bovina, la vacuna más segura, única, con exclusivo envase de seguridad. Agrofarma es marca de confianza. Ivomec, líder mundial en antiparasitarios, lo invita a asociarse al exclusivo club Ivomec, beneficiándose con importantes descuentos y servicios. Asóciese gratis llamando al 0800 2 2582. Agromec, la empresa argentina que conoce al productor argentino como pocos y le responde como ninguna. Novartis, empresa formada de la fusión de los laboratorios Ciba y Sandoz, líder mundial en protección de cultivos. Bueno, seguimos en la compañía del doctor Hope, que es especialista en esto de las plantas transgénicas y con el ingeniero Guillermo Joandet, que nos va a hablar ahora de los clones de las ovejas. Pero yo le había dejado colgar una preguntita. ¿Es cierto que puede haber entre otras cosas, una papa que puede producir plástico? Bueno, da la casualidad, justo yo trabajo con papas transgénicas, no para plástico, sino para resistencia a enfermedades, pero sí, digamos, se está trabajando desde hace muchos años en lo que se llaman polímeros biodegradables, es decir, la bolsita de plástico que nosotros tenemos, sí, que en general no puede ser degradada, digamos, si se produce a través de un polímero que es comible por algún microorganismo, se convierte en biodegradable y eso ayuda al ambiente. Y hace muchos años que hay varios científicos que están trabajando, no acá en Argentina, sino en el exterior, en lo que se llaman plásticos degradables. Entonces es simplemente trasladar una vía metabólica de otro organismo en una planta, que puede ser una papa, pero puede ser otro organismo. Entonces sería una forma barata, digamos, de producción, digamos, de un plástico que podría usarse, digamos, para... Y que lo coman las hormigas. Y que lo coman las hormigas. ¿Está bien? Eso es para que quede claro. Bueno, vamos a las ovejas. ¿Cómo no? ¿Qué quiere que le cuente? Bueno, que acá nosotros tenemos gente que sabe de esto, pero hay gente que no tiene ni idea. Cuando le hablan de los clones, la gente se acuerda de los payasos. Y resulta que se puede hacer una oveja con otra oveja sin la oveja. ¿Cómo es la cosa? Sí, lo que significa la palabra clon quiere decir que se hace una copia. Sí. Un clon idéntico. Supuestamente son individuos idénticos. ¿Idénticos? Como los mellizos. Hay mellizos idénticos, ¿usted sabe? Sí, lo que pasa es que dice que acá no se necesita el padre y ahí estamos preocupados nosotros. No, se pueden hacer solo padres también. Ah, solo padres también. Ah, bueno, ahí ya vamos mejorando. Sí. Ahora, ¿cómo es el proceso, Guillermo? No, lo que se ha hecho con la oveja esta Dolly, yo creo que es sumamente importante para la producción animal, por el avance técnico que significa. Si bien comercialmente van a pasar algunos años hasta que esto se pueda aplicar en el campo. Pero lo que hicieron con la Dolly, voy a tratar de explicarlo con un dibujito. Ahí está. Póngase de costadito ahí para que lo vean. A ver. La Dolly se produjo con una célula sacada de una glándula mamaria de una oveja adulta. Ajá. Esa oveja adulta tenía un papá y una mamá. La mamá le aportó un óvulo,
el papá del espermatozoide, cada uno de ellos lleva la mitad de los genes que producen esta oveja adulta. De modo que la oveja adulta lleva células que tienen el número completo de genes. Lo que hicieron es sacar una célula de la glándula mamaria. Esta célula tiene un núcleo con el número, la dotación completa de genes. De otra oveja sacaron un óvulo, del cual le sacaron al núcleo y le transfirieron el núcleo de la célula con el número completo de cromosomas a este óvulo, que ahora, por tener el número completo, ya no es un óvulo, sino es un huevo. Y luego, a este huevo que tiene el número completo de cromosomas, en una nodriza, que lo implantaron, que produjo la gestación, y de esto nace la ovejita Dolly, finalmente. Ahora, de modo que Dolly tiene la misma composición genética de la oveja que donó la célula. Exacto. De modo que esta oveja con Dolly es la hermana gemela, en realidad. Ajá. No es la madre. No es la madre. La madre es la que sí. Es la misma madre que la oveja que donó la célula. Está bien. Esto tiene una serie de ventajas desde el punto de vista productivo. Ajá. Porque nosotros, al conocer lo que produce esta oveja, reproducimos en Dolly sus mismas características. O sea, sus mismas bondades. Sus mismas bondades. Ajá. Hay otra forma de hacer clones, sí. Por ejemplo, dividiendo embriones. Ajá. Pero al dividir los embriones uno tiene que ponerlo en condiciones de producción para ver lo que producen, es decir, que expresen lo que es genéticamente. De modo que esto tiene una ventaja. Por ejemplo, si uno tuviera una vaca de 35 litros de producción de leche, con este sistema, teóricamente la puede reproducir cuantas veces quiere. Y sabe que va a tener una vaca vacas similares. Va a producir 35 litros. Son gemelas. Ahora, Guillermo, ¿por qué tanta, digamos, polémica alrededor de todo esto? Si todas son bondades, ¿por qué? ¿Por qué hay gente que se opone? No, lo que pasa es que la gente da vuelos a la imaginación y piensa que esto se va a hacer en humanos y que se lo va a aplicar en humanos, y es un problema ético, finalmente. De lo cual yo no quiero entrar a ver, porque no sé, en primer lugar, y segundo, porque en nuestro campo, en producción animal, es un desarrollo técnico muy importante. Podríamos decir que como la energía atómica, que fue excelente para la humanidad, pero también si a alguien se le ocurrió hacer una bomba atómica, bueno, eso no es problema del científico, ¿no es cierto? Sí, es polémico el tema, pero sin lugar a dudas tiene sus aspectos positivos que en los próximos años seguramente, así como vemos hoy la transferencia embrionaria y la producción de la reproducción artificial, esta técnica se va a utilizar comercialmente. ¿Toma mate usted? Con la yerba de la suya. Bueno, y le voy a regalar mi termo. Muy bien. Muchísimas gracias. Que lleve ahí a la gente del INTE y se pongan a tomar mate. Nos vamos a despedir con una sonrisa hasta la semana que viene. Sí, cómo no. Una estación, alguien que espera a la señora, que venía de viaje, y entonces la recibe. ¿Cómo te va? ¿Cómo te fue? ¿Qué tal? Y la mujer le dice: ¿qué recibimiento tan frío después de tanto tiempo afuera? Sí, ¿por qué no aprendes de esos jóvenes? Mirá cómo se besan apasionadamente, dice. Sí, dice, pero él la viene a despedir. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Gracias a ustedes. Lo merecen.
¿Qué tal? En vez de que tenga que subirse al auto e ir a buscar el campo por ahí, yo se lo voy a llevar a la casa. El sábado a las 14 por ATC le vamos a hablar de brucelosis con el doctor Capese, le vamos a mostrar los microinjertos en los naranjos ahí por Concordia, vamos a estar con la señora Cristina de Bugatti, vamos a hablar de la Expo Algodón, de agroturismo, la soja transgénica, vamos a hablar con el ingeniero Guillermo Joandet sobre la clonación, todo en un solo programa, mano a mano con el campo. Sábado, 14 horas por ATC, lo espero.